En 2006, la Organización de las Naciones Unidas declaró que el sector ganadero es uno de los 2 o 3 principales contribuyentes a los problemas medioambientales más serios a nivel local y global. Estos estudios sugieren que debería ponerse un mayor foco a nivel político a la hora de tratar problemas como la degradación de la tierra, el cambio climático y la degradación del aire, la escasez y la contaminación de agua y la pérdida de biodiversidad. Luego, 4 años después, la ONU advirtió que un cambio hacia una dieta vegana es vital para salvar al mundo del hambre, la escasez energética y de peores impactos del calentamiento global. Entonces, ¿por qué la ganadería es tan mala para el medio ambiente? A nivel mundial, el 26% de toda la superficie terrestre sin hielo es dada a animales de pastura y del total de la tierra usada para agricultura, el 83% es dirigido hacia la alimentación de ganado. Sin embargo, esto solo provee menos del 20% de las calorías consumidas y menos del 40% de las proteínas que se consumen. En el Reino Unido se estima que el 85% de la tierra cultivada por la agricultura es consumida por animales, lo cual significa casi el 50% del total del territorio del Reino Unido. En Estados Unidos, el 41% de todo el territorio es usado para alimentar ganado, comparado con el 4% que es usado para cultivar plantas directamente para consumo humano. Con la mitad de toda la tierra de la agricultura dedicada específicamente para la producción de carne vacuna, aún incluso cuando solo constituye el 3% de las calorías de la dieta, la cría de animales es la principal causa de la deforestación de la selva tropical, el principal impulsor de la pérdida de hábitats en general, lo que también incluye la cría de peces, que alberga 24.000 de las 28.000 especies que actualmente están en peligro de extinción. Y cuando se trata de la selva amazónica brasilera, en específico, la cría de ganado vacuno es responsable del 80% de la pérdida de este ecosistema. Tal como proclama una reciente investigación realizada en 2019, los fuegos en el Amazonas fueron 3 veces más comunes en áreas que luego son usadas para el pastoreo de vacas. Cuando hablamos de soja, aproximadamente el 75% de toda la soja a nivel mundial es producida para alimentar animales, con solo el 6% del total de esos granos que son usados para producir alimentos a base de plantas como el tofu, la leche de soja y otras alternativas a base de plantas. Si hablamos de emisiones, un reporte de la Universidad de Oxford declara que aunque las emisiones de combustible fueran eliminadas inmediatamente, las emisiones producidas por el sector de la agricultura solamente harían imposible no cruzar la línea límite de los 1.5 grados Celsius e incluso sería muy difícil no alcanzar los 2 grados. Esto significa que cambios en nuestro sistema alimentario son esenciales si queremos evitar que los arrecifes de corales desaparezcan, creando más temperaturas extremas, marejadas, escasez de agua, sequías y escasez de alimentos para cientos de millones más de personas, forzándolos a ser refugiados climáticos. Y es esencial si queremos evitar la muerte de la biodiversidad mundial, el crecimiento de los niveles del mar, lo que causaría la inundación de grandes ciudades como Mumbai, Shanghái, Miami y Nueva York, e incluso generar la potencial pérdida de islas enteras en el Pacífico Sur. La agricultura animal es responsable de producir entre 14,5 y 18% del total de la emisión de los gases de efecto invernadero, lo que lo hace responsable de más emisiones que todos los transportes del mundo combinados a nivel mundial. El método trolling de pesca por sí sola es responsable de producir la misma cantidad de emisiones que la industria de la aviación entera. Hacer un cambio a una dieta a base de plantas podría reducir las emisiones hasta un 73% en países desarrollados. Un estudio que analizó 313 diferentes potenciales sistemas alimentarios descubrió que las mayores emisiones de gases de efecto invernadero provenían de los sistemas que incluían alta demanda de carne y de leche, mientras que las emisiones más bajas provenían de las dietas veganas. Pero ¿qué pasa con los productos animales de producción local? ¿Acaso no son más sustentables que comprar alimentos a base de plantas en el extranjero? Bueno, digamos que según la ciencia, no. De hecho, cuando hablamos solo de carne de vaca, apenas el 0,5% proviene de su transportado, y para corderos, apenas el 2%. Esto significa que el problema de cría animal es la cría en sí misma. Incluso con alimentos como la palta, apenas el 8% del total de su huella ambiental proviene del transporte. De hecho, para la mayoría de los productos alimenticios, el transporte significa menos del 10% de su huella total, siendo esto un reflejo del hecho de que la comida a base de plantas produce naturalmente cantidades menores de gases de efecto invernadero. Además, un reporte que compara las emisiones de la dieta promedio de países dentro de la Unión Europea
revela que el transporte solo es responsable del 6% del total de las emisiones relacionadas a la dieta. Y cuando los resultados son distribuidos por cada alimento, los productos animales son responsables del 83% de las emisiones de la dieta promedio de los europeos, comparado con apenas un 17% que proviene de alimentos a base de plantas. En Estados Unidos, el impacto de las elecciones alimentarias fueron analizados y quedó demostrado que el transporte de alimentos representa el 5% de las emisiones de un hogar promedio en Estados Unidos. Esto equivale a alrededor de 0,4 toneladas de dióxido de carbono. Sin embargo, un estudio mostró que sustituyendo calorías de la carne roja y los lácteos a alternativas a base de plantas solo por un día a la semana evitaría el equivalente a 0,46 toneladas de dióxido de carbono. Esto significa que si todos reemplazáramos carne roja y lácteos por alimentos a base de plantas, solo un día a la semana alcanzaríamos los mismos resultados que teniendo una dieta de alimentos puramente de obtención local sin transporte. La única manera en la que los productos animales pudieran ser sustentables es si la producción de diferentes alimentos fuera a nivel medioambiental igual, siendo la única diferencia las distancias que estos dos alimentos tuvieran que viajar. Obviamente ese no es el caso. Pero ¿acaso la carne de pastura no sería buena para el medio ambiente porque el pastoreo pudiera incentivar la absorción de carbono en los suelos? Bueno, no de acuerdo a los análisis Metro que fueron conducidos por la problemática que establece que aunque cierto manejo de pasturas puede devolver carbono a los suelos, en el mejor de los casos esto sería entre el 20% y el 60% de las emisiones que estos animales producen en primer lugar. Y más allá de eso, luego de algunas décadas el suelo alcanza el equilibrio de carbono, lo que significa que el suelo ya no puede absorber más. En este punto, ninguna de las emisiones de los animales podría ser descontada. Por consiguiente, los granjeros deberían empezar a sembrar en más tierra, aumentando el uso de suelo para cría animal o dejar de criar. Esto quiere decir que los animales de pastoreo no son una alternativa estratégica a corto o a largo plazo para afrontar el problema de todas maneras. En palabras de uno de los investigadores principales, el ganado de pastoreo contribuye tanto al problema climático como el resto del ganado. La cría de animales y su consumo, cualquiera sea el sistema de cría o el animal, está causando la emisión de gases de efecto invernadero y está contribuyendo a cambios en el uso de suelo. Incluso el tipo de carne con menor impacto es responsable de emitir 6 veces más gases de efecto invernadero que los alimentos vegetales proteicos como las arvejas. Además, podríamos aprovechar esta tierra de mejor manera. Investigación dentro del sistema de alimentos de Estados Unidos encontró que reconfigurando tierra de cultivo de granos para ganado a cultivos enteramente para humanos, en especial aquellos que promuevan resultados positivos en la salud, como frutas, vegetales y legumbres, alimentaría unos 350 millones de personas más comparado con lo que produce el mismo área bajo el actual sistema alimentario. Para poner esto en perspectiva, hay unos 330 millones de personas en Estados Unidos. Esto significa que otra nación del tamaño de Estados Unidos podría ser alimentada solo con la misma tierra que se usa para alimentar animales allí. Además, en el Reino Unido, solo un tercio de los cultivos son usados actualmente para crecer cultivos para alimentación de ganado. Esto podría servir para darle a 62 millones de adultos 5 porciones de frutas y vegetales diarias durante todo el año, lo cual es casualmente casi la población entera del Reino Unido. Más, si el mundo cambiara a una alimentación a base de plantas, podríamos alimentar todas las bocas del planeta y aún así reducir en más del 75% las tierras de cultivo, lo que al ponerlo en perspectiva es el equivalente al tamaño de China, Australia, los Estados Unidos y toda la comunidad europea combinados, que ya no serían necesarios para la agricultura. Podríamos reforestar y restaurar esta tierra, trayendo de vuelta los hábitats perdidos y revertir la aniquilación de la biodiversidad mundial. Se estima también que devolviendo los animales de granjas a vegetaciones naturales, podríamos remover el equivalente a 8,1 toneladas métricas de dióxido de carbono de la atmósfera cada año. Esto es cerca del 15% del total de emisiones de efecto invernadero. Por lo que no solamente una dieta a base de plantas reduce alrededor de un 13% anual de estas emisiones, sino que nos permitiría absorber un 15% más del total de las emisiones. Cambiar a una dieta a base de plantas también significa reducir la acidificación de los suelos y la eutroficación, que es el proceso que crea floraciones de algas y zonas muertas en un 50%. Y todos los problemas relacionados a la cría de animales vienen actualmente de un planeta con menos de 8.000 millones de humanos. Dentro de los próximos 30 años se espera que nuestra población crezca hasta los 10 millones de personas. De todas formas, las tendencias globales en sí mismas están mostrando que el consumo de productos animales está creciendo sin importar el crecimiento poblacional. Esto quiere decir que para el 2050, la demanda general de alimentos animales sería un 70% más alta de lo que lo es actualmente. Y especialmente, la carne de rumiantes será un 88% más alta. Esto significa unos 593 millones de hectáreas de tierra que serán necesarias, lo que es el equivalente al tamaño de 2 veces India. Claramente, algo debe cambiar y cambiar rápido. ¿Cuántos bosques más deberán ser talados o prendidos fuego? ¿Acaso grandes ciudades e islas deben ser sumergidas bajo el agua?
¿Cuántos hábitats más necesitan ser destruidos? ¿Y cuántas especies deben ser empujadas a la extinción? ¿Cuánta gente más debe sufrir por escasez de agua o comida? ¿Y cuántos refugiados climáticos más deben haber para que nos demos cuenta que nuestro sistema alimentario debe cambiar? Y no lo tomes simplemente porque yo lo digo. El autor principal del estudio más largo y más exhaustivo análisis que alguna vez se haya elaborado, enfocado en el impacto que los alimentos y la agricultura tienen en el medio ambiente, dejó en claro que una dieta vegana es probablemente la acción en sí misma más significativa que puede ser tomada para reducir el impacto en el planeta Tierra. Ya pasaron 11 años desde que las Naciones Unidas nos dijeron que necesitamos cambiar a una alimentación a base de plantas. No tenemos otra década de sobra.